Indudablemente, los francotiradores gozan actualmente de una fama y reputación bastante alta entre los conocedores y aficionados al mundo de la guerra, pues estos no son solo la máxima representación de un soldado que lucha en una guerra sin ser visto, sino que también su fuerza en el campo de batalla se basa en el sabio uso del territorio, con un camuflaje perfecto y en un uso magistral de su rifle, siendo en nuestros tiempos de las unidades de mayor élite de las Fuerzas Armadas de cualquier país, cuyo entrenamiento es altamente riguroso y no cualquiera puede pertenecer a este selecto grupo del ejército, destacando que su participación en la guerra es de alta importancia, pues estas unidades pueden operar detrás de líneas enemigas, de apoyo a la infantería o para acabar con objetivos de alto valor estratégico, y sería precisamente en la Segunda Guerra Mundial donde los francotiradores destacarían de forma más masiva en el siglo XX, y sentando a su vez en este conflicto muchas de las bases de los enfrentamientos y formas de operar de los francotiradores. Es por esa razón que el día de hoy me gustaría hablarte sobre cómo entrenaban los francotiradores en la Segunda Guerra Mundial. Sin nada más que agregar, vamos con el video. Mi nombre es Philip y esto es MIS Army. Después de la Primera Guerra Mundial, conflicto que tuvo una enorme participación de unidades de francotiradores especializados y cuyo éxito fue bastante rotundo, no logró evitar que la mayoría de las potencias militares perdieran el interés en sus programas de francotiradores en las décadas de 1920 al año de 1940, pero sería particularmente la Unión Soviética quien prestaría una mayor atención a las unidades de francotiradores, pues con los avances tecnológicos e industriales el país pudo dotar a su fusil de infantería, el Mosin Nagant, con mayores miras telescópicas para su fusil estrella, especializándose más en la materia que otras potencias militares, como por ejemplo Alemania, quien no veía tan prioritario el desarrollo de estas unidades, pues su estrategia de guerra relámpago dejaría fuera de operación rápidamente a sus francotiradores desplegados, situación que cambiaría al final de la guerra, donde Alemania jugó un papel más defensivo que ofensivo. O también tenemos el caso de los Estados Unidos, el cual antes del año de 1942 solo tenía una escuela de formación para tiradores selectos en todo el país, siendo esta una situación que era bastante similar en las demás potencias militares como Japón o Inglaterra. Bien, ahora que hemos visto un poco del contexto de los francotiradores a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, veamos un poco de los variados entrenamientos que estos tuvieron en las distintas potencias militares, siendo los más destacados los francotiradores soviéticos, los cuales durante la primera etapa del conflicto de 1941 a 1943 pelearon totalmente de forma defensiva. El entrenamiento de los francotiradores soviéticos duraba como máximo 5 semanas y los aspirantes eran seleccionados a partir de los soldados de infantería que habían presentado un alto desempeño en las pruebas de tiro. Durante estas 5 semanas el soldado era retirado del campo de batalla y llevado a un centro de adiestramiento, donde los entrenamientos de esfuerzo físico eran mayoritariamente dejados de lado. Cabe destacar que los instructores de estos cursos eran veteranos de guerra o soldados heridos en batalla que tenían una alta precisión, pero que por su salud ya no podían combatir. Ya entrando en un sentido más general de todos los cursos, esta era la forma en las que las potencias más especializadas en la materia entrenaban a sus francotiradores. En estos entrenamientos, los soldados eran divididos en pequeños grupos de 3 a 5 soldados y cada grupo contaba con un instructor para una enseñanza más especializada, destinando la mayoría de los entrenamientos de estas naciones el inicio del curso a la introducción del funcionamiento de las miras telescópicas, donde a los soldados se les enseñaban los diferentes alcances de estas de acuerdo a sus aumentos. Posteriormente, después de la introducción del curso, los soldados eran llevados al campo de tiro para realizar disparos a distancias relativamente cortas, dotándolos en su mayoría con el fusil estándar de su ejército, como por ejemplo los
los soviéticos con su Mosin Nagant, Inglaterra con su fusil Lee Enfield y Alemania con su Mauser K98. Durante esta primera prueba de tiro, los soldados de los diferentes ejércitos tenían en sus fusiles miras telescópicas de poco alcance, para poco a poco en su entrenamiento ir escalando de aumento. Los disparos de estas pruebas debían realizarse en diferentes posiciones para que los soldados se fueran acostumbrando a las diferentes formas de disparar. Posteriormente a los primeros días del entrenamiento, los aspirantes eran adiestrados para poder realizar evaluaciones del terreno del campo de batalla, esto de una forma táctica y enseñándoles las diferencias y ventajas que podían tomar del entorno, con el fin de que se volvieran expertos a la hora de ocultarse del enemigo y cazarlo en su momento más oportuno. Como otra etapa del entrenamiento, los soldados debían realizar ejercicios para estimar la medida de distancias, algo que durante todo el curso y que incluso en el frente debían practicar constantemente. Esto si querían ser los más precisos y acabar con un solo tiro al enemigo. Ya en una segunda fase del entrenamiento se les enseñaba a los aspirantes dos de las mayores fortalezas de los francotiradores. Una de ellas era enseñarles el arte del camuflaje, la cual estaba muy de la mano con la fase de apreciación del terreno, pues en esta etapa se les enseñaba que cualquier objeto de la naturaleza podía ser usado para su camuflaje, incluso equipando su arma con algunas ramas o hojas del ambiente. Un ejemplo claro de esto eran las técnicas usadas por el francotirador Simo Häyhä, el más letal de la historia, quien usaba la firmeza de la nieve en el suelo para enterrar sus brazos y así conseguir un apoyo natural que le ayudara a reducir más el movimiento de su cuerpo provocado por el retroceso del arma. O como por ejemplo las tácticas usadas por francotiradores soviéticos, los cuales en campos como Stalingrado se hacían pasar por soldados muertos, algo bastante duro para un soldado, el tener que usar los cadáveres de tus amigos y compañeros para seguir provocando bajas al enemigo. Incluso estos tiradores llegaban a impregnarse las de sus compañeros caídos, con el fin de hacer más creíble su camuflaje. Como siguiente fase de la mayoría de los entrenamientos, a los aspirantes se les enseñaba el cómo construir trincheras, pues como decía la doctrina alemana de francotiradores, el atrincheramiento alarga tu vida. Cavar trincheras te ahorrará mucha sangre. Aunque por ejemplo en el caso de los francotiradores soviéticos y japoneses se les instruía muchas veces a elegir mejor las copas de los árboles, pues estas ofrecían una posición más ventajosa y difícil de encontrar para el enemigo, algo bastante lógico, pues la Unión Soviética particularmente poseía grandes y profundos bosques, y en el caso de Japón igual mayoritariamente sus zonas ocupadas eran lugares en extremos selváticos y de mucha vegetación, de nuevo resaltando la importancia de la evaluación del terreno por parte del francotirador. Ya en una parte media de los entrenamientos, los soldados eran puestos a realizar ejercicios en campos que recrearan las zonas de combate más comunes, como pequeños poblados, bosques y granjas. En estas pruebas se colocaban diferentes objetivos de variada dificultad, como por ejemplo el movimiento de los blancos. Todos estos ejercicios eran evaluados por el instructor de la unidad, con el fin de ir puntuando y clasificando a los soldados aspirantes. Otro punto a destacar de los entrenamientos, como por ejemplo el alemán, donde se les enseñaba a tener un cuaderno de registros de objetivos, distancias y bajas, pero sin que este cuaderno fuera lo suficientemente obvio para el enemigo, pues si estos descubrían que el soldado capturado era un francotirador, este rápidamente sería aniquilado de la peor forma, pues los francotiradores en la guerra son de los objetivos más odiados por la infantería. Por esa razón, los francotiradores alemanes guardaban una enorme discreción en sus cuadernos, y un claro ejemplo de esto fue el francotirador alemán Mateusz Hetzenauer, el francotirador más efectivo de este país durante este conflicto, quien a pesar de ser capturado junto con su cuaderno y fusil por los soviéticos, estos no sabían que habían capturado a un soldado responsable de 345 bajas, pues no sabían leer su discreto cuaderno de anotaciones. Como otra parte media del entrenamiento de las diferentes naciones, se les inculcaba a los
los soldados aspirantes el trato extremo y cuidadoso hacia las miras telescópicas de sus fusiles, pues si éstas recibían el más ligero golpe o caída, serían descalibradas, y la tarea de recalibrar una mira telescópica toma mucho tiempo y munición, dos cosas que obviamente no te sobran en el campo de batalla. Por esta razón, los aspirantes debían tratar a su fusil como un bebé, incluso durmiendo con él en sus brazos, y el aspirante que no era lo suficientemente cuidadoso con este fusil era castigado por su instructor con castigos físicos. Ya como última parte de su entrenamiento, los soldados eran sometidos a ejercicios de alto estrés, como por ejemplo mantenerse más de 15 horas ocultos en el escondite que ellos eligiesen. Estos podían ser en trincheras o entre la maleza, mientras que los instructores de su unidad buscaban cualquier ligero movimiento para descalificarlos. En algunos casos, estos no podían comer durante el ejercicio o siquiera beber agua. Además, frecuentemente los soldados debían hacer sus necesidades sobre sí mismos. Ya por último, muchos cursos de estas naciones enseñaban una capacitación en el arte de infiltrarse en las líneas enemigas. Además, a final del curso también se les enseñaba a disparar con fusiles menos precisos, como por ejemplo a los rusos con el STB-40, el cual era menos preciso que el fusil Mosin Nagant. Una vez acabado su entrenamiento, los ahora ya francotiradores eran dotados de su fusil personal para el combate, y a su vez estos también eran dotados con munición especialmente diseñada para ellos, pues los mejores tiradores merecían el mejor armamento. Y es que esto puede sonar exagerado, pero en serio eran tiradores de élite, pues por ejemplo las estadísticas de francotiradores soviéticos eran las siguientes: a una distancia de 800 metros el francotirador soviético tenía un 50% de probabilidad de alcanzar a un hombre de pie. En el caso de un hombre que estaba a 500 metros, el tirador soviético tenía un 80% de probabilidad de acertar en el blanco, pero a la distancia de 200 metros esto aumentaba a un porcentaje totalmente loco, pues a esta distancia el tirador tenía un 90% de probabilidad de acertar en el blanco, lo cual es una completa locura. Aunque los cursos cambiaban de país en país durante este conflicto, de algo podemos estar seguros, y es que estos hombres eran máquinas finas y precisas para acabar con los objetivos de alto o poco valor estratégico, y que sin duda alguna sentaron muchas de las bases del mundo de los francotiradores. Esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, no olvides visitar el canal de Hey Me Too Segunda Guerra Mundial, del cual encontré mucha de la información usada en este video, y que sin duda alguna sé que te va a gustar. Mi nombre es Philip y esto fue MIS Army.